Bueno, en este vídeo vamos a aprender lo que es el flujo de diseño normal en HTML. Ese flujo de diseño normal lo que establece es, digamos, cómo el navegador presenta los distintos elementos de nuestra página HTML de manera predeterminada. Y aunque va a haber propiedades que nos van a permitir cambiar la forma en la que se ven los elementos y se posicionan los elementos, es importante que entendamos cuál es el flujo, digamos, por defecto o el posicionamiento por defecto. Digamos que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los elementos se muestran en el orden exacto en el que aparecen en el código fuente de HTML. Es decir, que yo tengo un párrafo y después tengo otro, pues van a aparecer visualizados primero el primer párrafo y después el segundo párrafo. Después que la mayoría de los elementos se van a visualizar uno debajo del otro. Así, en ese mismo ejemplo, el primer párrafo se vería arriba y debajo el segundo párrafo. Después hay algunos elementos dentro de una línea en los que se van a ver, digamos, de izquierda a derecha normalmente, uno seguido del otro. Entonces, si yo tengo distintas palabras, pues evidentemente se van a ir escribiendo de izquierda a derecha, pero incluso si yo tengo algunos elementos de etiquetas dentro del contenido de, por ejemplo, un párrafo, pues esa etiqueta también se van a ir mostrando, digamos, dentro de la misma línea de izquierda a derecha. Bien, los elementos que aparecen uno debajo del otro son los que se llaman elementos de bloque. Y los elementos que se van mostrando de izquierda a derecha dentro de una misma línea es lo que se llaman elementos de línea, ¿vale? Entonces tenemos como elementos principales los elementos de bloque y después los elementos en línea. La mayoría de las etiquetas HTML, el navegador las convierte en elementos de bloque. Pero hay algunas etiquetas específicas que se convierten en elementos de línea, aunque dicho comportamiento se puede cambiar mediante propiedades CSS que veremos más adelante. Otro aspecto muy importante es que debemos tener en cuenta que si el contenido de una línea dentro de un bloque no cabe en una sola línea, pues entonces automáticamente se crea una nueva línea y esos elementos que no caben en la línea anterior, pues se colocan en esa nueva línea. Es decir, ese concepto es en inglés se llama wrap y consiste básicamente en que yo empiezo a llenar los elementos dentro de una línea y cuando ya no caben, se crea una nueva línea y se continúa para abajo. De hecho, si el contenido de un elemento es textual, pues es posible que parte de un elemento en línea se muestre en una línea y el resto en otra, ¿vale? En otras ocasiones hay elementos en línea que no se pueden partir entre varias líneas. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tengamos una palabra muy larga y entonces resulta que la anchura del viewport es tan pequeña que no cabe la palabra completa escrita en una sola línea. Ahí el problema que tenemos es que no sabemos cómo se debe de partir la palabra para escribir parte de ella en otra línea. De igual forma, si nosotros tenemos una imagen y esa imagen no cabe en la línea, en la anchura, digamos, de línea, no se puede partir por la mitad. Entonces, en ese caso, en algunas ocasiones lo que se hace es crear una nueva línea por parte del navegador y mostrar ese otro elemento más abajo, si es que es posible. Si no es posible, entonces se producirá lo que se llama un desbordamiento, que es simple overflow en inglés, que simplemente es que pues no cabe. ¿Okay? La dirección de los elementos en bloque y de los elementos en línea, es decir, el hecho de que los elementos en bloque se dispongan de abajo a arriba o que se dispongan de izquierda a derecha, depende básicamente del idioma correspondiente, ¿no? En castellano, en español, pues el idioma determina
que los elementos en bloque se van mostrando de arriba a abajo y los elementos en línea de izquierda a derecha. Bien, entonces, ¿qué es un elemento en bloque? Bueno, un elemento en bloque o block element, como se dice en inglés, se caracteriza pues porque siempre empieza a dibujarse lo más, digamos, al principio de una línea y siempre llega hasta el final de la línea. Es decir, se llaman de bloque porque ocupa toda, digamos, la línea completa, toda la anchura disponible dentro de la caja padre en la que se encuentre, ¿vale? Dentro de la etiqueta padre en la que se encuentre. Fijaros además que esto es una distinción clara respecto a lo que se llaman los elementos de línea o en inglés elementos inline. Porque para estos últimos lo que ocurre es que un elemento en línea solo ocupa por defecto el ancho que necesita dependiendo de su contenido. Entonces, si su contenido es mayor, pues necesitará más ancho, y si es menor, pues necesitará menos ancho. Y, por supuesto, un elemento en línea puede aparecer, digamos, en cualquier posición dentro de una línea. Esto hace que haya muchas distinciones entre unos elementos y otros, entre los elementos en bloque y los elementos en línea. Ya hemos comentado antes que un elemento en línea puede partirse en algunas ocasiones por la mitad, de manera que en realidad aparezca en dos líneas distintas, ¿vale? Bueno, HTML proporciona dos etiquetas genéricas para representar, digamos, un elemento en bloque o un elemento de bloque genérico y un elemento de línea genérico. La etiqueta para describir un elemento de bloque genérico es la etiqueta div, que viene de la palabra inglesa división, y después para los elementos en línea, la etiqueta por defecto, digamos, sería span. Debemos tener en cuenta que estas etiquetas son genéricas y no aportan ninguna información, digamos, sobre el significado del contenido de esa etiqueta, sino que son simplemente una manera de poder definir determinadas zonas o elementos de mi página web, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo concreto en el que definimos distintos elementos en bloque y elementos en línea. Como vemos, tenemos por un lado un archivo CSS que ya estudiaremos más adelante, que lo he puesto así simplemente para que podamos distinguir bien los elementos en línea de los elementos en bloque. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la estructura que tiene este archivo HTML. Entonces, como veis, tenemos las etiquetas habituales que ya describimos en un vídeo anterior, y ahora tenemos un elemento en bloque que es este div, ¿vale? Y después tenemos un elemento en línea que se llama span, con una etiqueta span, que termina aquí, y después texto sin marcar, ¿vale? Fijaros como el texto sin marcar también corresponde a elemento en línea. En realidad, aunque no lo estemos marcando, se comporta como un elemento en línea. Y después, aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos un elemento en bloque, pero que tiene en su interior un elemento en línea. Y entonces queremos ver cuál es el resultado. Entonces, como vemos, una de las cosas más importantes, como vemos aquí en el ejemplo, es que los elementos en bloque siempre empiezan al principio de la línea, como vemos aquí por ejemplo, y terminan al final, digamos, de la línea, ¿ok? Por defecto, ¿vale? Entonces, si yo achico, por ejemplo, la ventana, fijaros que en este caso, este elemento en bloque ocupa dos líneas, porque veis que al no caber ahí, pues se ha creado una nueva línea
y el texto que no cabía se ha puesto en esa segunda línea, pero fijaros cómo, digamos, ese elemento en bloque siempre empieza al principio y llega hasta el final. Aquí le he puesto un borde para que se vea claramente cuál es el espacio, digamos, visual que ocupa ese elemento en bloque. Sin embargo, los elementos en línea, que son los que he marcado con un borde rojo, fijaros cómo ocupan solamente el ancho que necesitan y además fijaros que puede aparecer en cualquier parte de una línea, como podéis ver aquí. Fijaros también que cuando un elemento en línea es muy grande y no cabe en una sola línea, se puede partir en distintas líneas sin ningún problema, como podéis apreciar aquí. Fijaros también que en el primer caso, el primer elemento en bloque, este que dice los divs son elementos en bloque, incluso si tenemos mucho espacio y supuestamente debería de poder caber el siguiente contenido, que es los spans son elementos en línea y tal, fijaros cómo por el hecho de ser un elemento en bloque se esfuerza a que llegue hasta el final de la línea. Eso obliga a que este segundo elemento, este span, deba comenzar forzosamente, como veis aquí, en otra línea y no se pueda escribir a continuación del texto del div. Insisto, porque los elementos en bloque, por defecto, comienzan al principio de una línea y terminan al final de la línea. Sin embargo, en el caso del span, eso no sucede así. Fijaros cómo el span este llega hasta aquí, en el caso al ser un elemento en línea, y fijaros cómo el siguiente elemento en línea, que es el texto sin marcar, se escribe justo a continuación, ya que se escribe dentro de la propia línea en la que quepa, digamos. Finalmente, en este último podemos apreciar que a pesar de que justo aquí, después de esta palabra línea, hay un espacio en el que podría escribirse el texto dentro de un div tal, como se trata de un elemento en bloque, se fuerza a que comience en una nueva línea y de ahí que empiece aquí.